Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver cómo es la mujer que Dios quiere y veremos el tema suave y humilde, el carácter de Cristo en mí. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vas a poner en nuestros corazones. Te pedimos y te suplicamos que nos des un espíritu enseñable y podamos entender cómo es que quieres que seamos, Señor. Gracias por darnos tu ejemplo, Señor, en tu palabra. Te pedimos y te suplicamos que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar viendo qué dice la palabra de Dios acerca de cómo debe ser la mujer. Y bueno, la Biblia dice que la belleza de la mujer debe ser primeramente la interna del corazón. En 1 de Pedro 3, del 3 al 4 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Es así que tiene mucho valor delante de Dios. Y la Biblia primeramente nos dice que la belleza debe ser la del corazón. Sí, no decimos que no debemos esforzarnos en nuestro arreglo, pero que básicamente nuestra belleza debe ser la del corazón. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres hermosas? Todas en este proceso creo que la mujer es muy hermosa, sin embargo, físicamente puede ser muy hermosa. Sin embargo, el esposo quiere estar lejos de ella. Las personas quieren estar lejos de ella. Entonces, la belleza nos damos cuenta que no es en lo exterior, sino en lo interior. Ya que lo que más interesa no es lucir bien, sino enfocarse en aquello que permanece. Y cuando se trata de belleza, cuando la palabra de Dios habla de belleza, se nos exhorta a nosotros a ataviarnos para reflejar el carácter del Creador, de modo que nosotros, al exhibir la belleza de Cristo, sea esto lo más importante y lo deseable, y que nosotras vayamos en búsqueda de poder exhibir el carácter de Cristo, la belleza de Cristo, porque una mujer con un espíritu tierno y sereno, suave y humilde, pero que además tiene determinación y responde apropiadamente para decir sí y no a lo incorrecto, ahí es cuando denota su gran valor. Actualmente nuestra cultura, el mundo, lo que nos dice la sociedad, nos hace creer que una mujer suave y humilde es una mujer débil que no tiene personalidad. Sin embargo, esto no es así. La mujer con un carácter humilde está reflejando el carácter de Cristo. Es decir, lo que Dios quiere es que la mujer sea humilde, y es por eso que estamos aquí, para aprender sobre la verdadera humildad. Lo máximo que Dios valora de una mujer es un espíritu humilde y tranquilo, y esto para Dios es de increíble valor, ya que dice la palabra de Dios: dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Entonces, ser humilde es cómo respondemos a Dios. Es cuando decidimos tener un temperamento sereno, un espíritu que acepta las decisiones de Dios como buenas, sin conflicto ni resistencia. Entonces, una mujer suave, hermanas, es una mujer que no opone resistencia y la cual está ligado a la palabra humildad, porque humildad significa el poder bajo control, o el poder sometido o rendido con gran fuerza interna. Para ser suave, entonces, se debe tener esta palabra, no solo sino que se debe generar como una condición de la mente y de el corazón. Nuestro mayor ejemplo de humildad y suavidad es Jesús, ya que él tenía ángeles a su disposición, pero nunca decidió utilizarlos.
ya que él era obediente para cumplir su propósito. Jesús pudo haber desplegado todo su ejército porque estaban a la orden de él, sin embargo, siempre se comportó de manera humilde. Por lo tanto, una mujer humilde y suave es la mujer más fuerte que puede existir por el control de su mente y de su corazón. El concepto bíblico de humildad se refiere también a tener buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotras. Nosotras solamente vamos a poder ser humildes cuando conozcamos quién es Dios, cuando conozcamos al Dios viviente. Y entonces esto nos va a poder hacer reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Dios tiene un propósito para nosotros apegado a su palabra. En el Salmo 8, hermanas, el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Admiración y gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con él. En el Salmo 8, del 3 al 4 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el humano para que lo tomes en cuenta? Esto es lo primero que nosotros debemos hacer para poder obtener la humildad, reconocer quién es Dios. Al igual que nosotros, David era imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto, que podía ayudarlo en todo. David, al igual que nosotras, cometió grandes errores, pero él reconocía todos los días delante de Dios que Dios era el Rey Supremo y se humillaba ante él, y con esto David permitió que Dios restaurara su vida y lo guiara a hacer su voluntad. Y bueno, veamos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Entonces, hermanas, nosotras sabemos que hemos cometido errores y realmente lo que nosotros debemos hacer es reconocerlos, venir a humillarnos ante Dios. Este es el principio de poder ser humildes, poder venir a Cristo. Muchas de nosotras a veces durante este proceso nos hemos encontrado diciendo: no, es que yo no destruí mi matrimonio se destruyó por culpa de mi esposo. Y entonces nos aferramos a que nosotras no fuimos. Y esto es soberbia, el no poder reconocer que nosotros fuimos parte de esa destrucción, el no hacerme cargo de ese porcentaje que me toca, de mi 100% que me toca, el no hacerme responsable, no me hace humilde, me hace soberbia, y ese es el primer paso para quedarme estancada. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios primeramente y que con ello lastimamos la vida de nuestro esposo, la vida de nuestros hijos, que inclusive lo seguimos haciendo. Pero bueno, el primer paso entonces es reconocer ante Dios nuestros errores. Y entonces en el Salmo 51 del 1 al 2 podemos ver algo muy importante. Aquí nosotras vamos a ir y vamos a orar y le vamos a decir a Dios, tal como lo dijo el rey David: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David en ningún momento se justificó. Esto es muy importante, hermana, porque nosotras, cuando estamos en este proceso, empezamos a dar situaciones en donde le decimos a Dios: es que mira, el pecador de mi esposo es el que anda en adulterio y por eso yo no puedo estar con él, por eso yo no lo puedo recibir, él es el que hizo que nuestro hogar se destruyera y por eso es que yo estoy así amargada. Y entonces nosotros nos empezamos a justificar, pero aquí David no se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. El rey David nos deja ver cómo él expresa este quebrantamiento y su dolor, confiando en que Dios será quien lo justifique. Tú, cuando te pones a justificarte de que has cometido una serie de pecados por culpa de tu esposo, te estás justificando a ti misma y entonces ya no dejas que la justificación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo
sea posible, porque ya te estás justificando tú, porque el único que nos puede justificar es Dios, el único que nos puede hacer limpiarnos y redimirnos es Dios por medio del sacrificio que Jesús ya hizo por nosotras. Entonces, esta justificación que tú haces solamente es soberbia, creer que tú puedes llegar al Padre defendiéndote tú sola. No, para eso tenemos un Dios justo, juez, rey del universo. Entonces, mira, el rey David no se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios, que Dios era justo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, piadoso y perdonador. Esa es la confianza con la que David se dejó caer en los brazos de Dios. David entendió que el pecado no solo afectaba a las demás personas, sino que era una afrenta directa contra Dios. Y esto es muy importante, hermana, para que puedas tener un corazón humilde conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él reconoció su pecado y esto lo hizo ser una persona humilde y reconoció, mira, aquí lo más importante, reconoció lo que sabía de Dios, o sea, reconoció el carácter de Cristo, reconoció el carácter de Jehová, reconoció a Dios, que Él era misericordioso, piadoso y perdonador. David entendió que el pecado que nosotros cometemos no lo cometemos contra las demás personas, lo cometemos contra Dios. Si tú tienes amargura, rencor contra tu esposo, no estás pecando contra tu esposo primeramente, estás pecando contra Dios. Asimismo, si tu esposo está en adulterio, tu esposo no está pecando contra ti, tu esposo está pecando contra Dios. Y de ahí es donde nace nuestra misericordia también. ¿Por qué? Sabemos que alejados de Dios estamos en pecado y cometemos una serie de cosas, de atrocidades, digo yo. Pero nosotros por eso es que venimos a humillarnos ante Dios, como lo hizo el rey David. Entonces nuestra perspectiva va a cambiar y entonces así como reconocemos nuestro pecado, podemos ver que el pecado de los demás no es contra nosotros, sino contra Dios. Y entonces yo ya no me enojo con mi prójimo, porque al contrario, tengo misericordia para poder interceder por aquellos que me ofenden, porque sé que están lejos de Dios y que su pecado puede alejarlos más y llevarlos a un quebrantamiento. Entonces, por el contrario, somos misericordiosas y no que toleremos el pecado de los demás, pero no por eso mismo no juzgamos, sino que intercedemos cuando vemos que nuestro esposo está en alguna situación de pecado, porque sabemos que está lejos de Dios y que contra quien se rebela es contra Dios, no contra nosotras. Entonces, ahí es donde comenzamos a actuar con humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Debemos entender también nuestra necesidad de Él y la necesidad que todos en nuestro alrededor tienen necesidad de Dios. Tenemos necesidad de la presencia de Dios y de una profunda transformación que solo Dios nos puede dar. Entonces vemos que David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. Y así es como debemos verlo nosotros también. Nuestra perspectiva es diferente ahora y somos mucho más cuidadosas en todo lo que hacemos y en todo nuestro trato con los demás. Cuando nos damos cuenta que los pecados son ofensas directas a Dios, no contra nosotras. En el Salmo 51, del 10 al 12, podemos ver el claro ejemplo para que nosotros podamos empezar a tener un corazón humilde, un corazón limpio.
Y dice su palabra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y entonces aquí vemos cómo el rey David pedía a Dios: haz en mí un corazón limpio. Esa es tu oración. Tu oración todos los días debe ser esta: que Dios que Dios haga en ti un corazón limpio, que Él renueve la firmeza de tu espíritu, que estés siempre en la presencia de Dios. Y con esto vas a empezar a caminar hacia la humildad, reconociendo que todos somos pecadores, que cometimos errores, pero que venimos delante de Dios quebrantadas para que Él sea quien lave nuestros pecados, reconociendo que solamente contra Dios pecamos y que Él es el que nos puede librar de estos pecados. Y vemos quién es nuestro mejor ejemplo para poder seguir. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Aunque el ejemplo de David es muy bueno y con el que podemos aprender sobre la humildad, el mejor ejemplo lo vamos a encontrar en Jesús. En el capítulo 2 de Filipenses nos lo explica muy bien. Ahí se nos anima a tener la misma actitud que Jesús tuvo. En Filipenses 2, del 5 al 8, menciona: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí vemos el mejor ejemplo de la humildad, que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por ejemplo, a veces nosotras nos aferramos a que somos hijas de Dios y que nada nos debe ofender, que nada nos debe doler, que nada nos debe pasar, que nada debemos de sufrir, que nada debemos padecer. Y mira, el ejemplo de Jesús: Él no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús pudo haber dicho: yo no voy a la cruz, yo no debo ser humillado porque yo soy Dios. Y nosotros a veces nos escuchamos diciendo, yo soy hija de Dios y por lo tanto no debo padecer. Una hija de Dios no debe padecer. Y realmente eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, imagínate, si Jesús, siendo Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿por qué nosotras nos aferramos a querernos ser maltratadas? Aquí nosotras no estamos dejando que Dios sea quien nos exalte. Dios dice que en su palabra que si nosotras nos humillamos, Él nos va a exaltar, pero a veces nosotras queremos ser nosotras mismas las que nos exaltemos, al pensar: yo no tengo derecho, nadie tiene derecho a maltratarme y humillarme. Y esto sucede mucho cuando viene el esposo a casa y decimos: no, como él viene de pecador, yo no le voy a ofrecer de comer. Como él viene de pecador, yo lo voy a correr de la casa, yo no le voy a dar de comer, yo no voy a estar con él. Y entonces empezamos nosotras a cerrarles las puertas, cuando Jesús de ninguna manera nos ha cerrado las puertas a nosotros. ¿Te imaginas si Jesús nos cerrara las puertas por haber sido pecadoras? ¿Y te imaginas que Él no hubiera querido morir en la cruz del Calvario por nosotros? Seguiríamos muertas en delitos y pecados y tendríamos una vida desfragmentada totalmente. Sin embargo, no, Jesús nos acepta. Dios nos acepta con los brazos abiertos a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotras. Y nos acepta cuando nosotras reconocemos que hicimos mal. Lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos y reconozcamos que hemos pecado. No sigamos como soberbias diciendo que lo que hacemos nosotras está bien, sino que nos humillemos. Asimismo, Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, extendiendo la misericordia hacia otros. Por eso es que nos deja
aquí el mayor ejemplo de humildad. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la humildad? Esto lo podemos ver en Mateo 11, del 29 al 30. Dice su palabra: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, es suave y mi carga es liviana. ¿Y qué quiere decir con esto? Dice que nosotras vamos a optar por tener el carácter de Jesús, y entonces nosotros vamos a dejar la soberbia. A esto se refiere cuando dice: carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Aquí habla de despojarte de la soberbia. La soberbia es pesada. Cuando una persona es soberbia, todo le duele, todo le lastima, todo lo que todos piensa que todos hablan de ella, piensa que todos la atacan, que nadie la quiere. Apenas alguien dice algo y ya se hizo la ofendida, ya se hizo la sentida. ¿Cómo es que voy a estar con mi esposo si voy a quedar toda herida? ¿Y cómo voy a ser herida por él, por mi esposo pecador? Y entonces la soberbia nos empieza a pesar, y entonces eso nos genera un peso. Por eso dice su palabra: aprendan de mí, que soy humilde, y encontrarán descanso para su alma. Cuando nos despojamos de la soberbia y nos revestimos de la humildad, podemos andar livianamente, porque lo que dicen de mí ya no me afecta, porque todos mis derechos se los he dado a Dios. Y entonces cuando la gente habla, cuando la gente dice, cuando la gente me hace, entonces yo no veo eso. Por el contrario, oro por ellos, porque sé que ellos tienen que llegar a la misericordia de Dios, y entonces yo oro para que ellos sean alcanzados para Dios. Y entonces yo no me defiendo, yo no hago, y entonces mi carga se empieza a hacer muy ligera. A eso se refiere esta palabra, que en verdad podemos hallar descanso para nuestra vida, porque la soberbia nos va a generar un peso muy difícil de llevar, pero la humildad nos hace livianitas. Por eso es que Dios nos puede exaltar. Cuando dejamos esa soberbia y Dios nos exalta, la vida es más fácil para nosotros, porque es Cristo mismo, es Dios mismo peleando por nosotros, peleando la buena batalla por nosotros. Y bueno, desde una posición de superioridad, Jesús escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Jesús se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Sin embargo, Él nunca hizo reclamos, nunca vimos a Jesús quejándose de orgullo, decir: ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué tengo que estar soportando a esta gente? ¿Por qué tengo que ir a predicar? No, Jesús no hizo ningún reclamo. Todo lo contrario, Jesús vino a mostrar un interés genuino hacia los demás, y su corazón estaba lleno de amor para los demás, siempre dispuesto a servir a los que los rodeaban. Nosotros por eso tenemos ese mismo ejemplo. No nos dice, o sea, Jesús siempre aceptó a todos, Él aceptó a todos, y a veces nosotros pensamos que podemos desechar a las personas, que podemos alejar a las personas de nosotros, que podemos a poner límites sanos, cuando realmente eso no existe. En ninguna parte de la Biblia dice que pongamos límites sanos. Si bien nos dice que cuidemos nuestro corazón, de lo que debemos de cuidar nuestro corazón es de no pecar. Sin embargo, no dice que nos cuidemos de que seamos humillados. De eso no lo dice, porque dice que nosotros vamos a llevar el yugo de Jesús, y que por eso nuestra carga será muy liviana, porque es Jesús quien tomará nuestras cargas. Entonces nos debemos despojar de esta soberbia y revestirnos del carácter de Cristo, sabiendo que Él, con todo y su naturaleza divina, se identificó y vino a padecer, al igual como para tener esa empatía. Entonces Él, por empatía, por amor, por su inmenso amor, Él fue que vino a cargar con todo eso.
Y Él nos da el ejemplo, ¿no? De vivir con un corazón siempre servicial hacia los demás. No importa lo que nos haga, no importa de dónde venga tu esposo. Si está en ti la oportunidad de ofrecerle un plato de comida, un vaso con agua, lo tenemos que hacer porque esa es la naturaleza y el carácter de Cristo. Vamos a ver ahora, ¿cómo ve Dios a los que no son humildes? O sea, a lo contrario de la humildad. ¿Qué dice el Señor de los soberbios? En Santiago 4, del 6 al 8, en la versión Reina Valera 1960, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que Dios se aleja, ve de lejos al soberbio. Y cuando ve de lejos, no solamente lo tiene de lejos, sino que sus oraciones tampoco son escuchadas. Pero ¿qué dice más adelante? Que Dios da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso nos habla de resistirlo en cuanto a la soberbia. Si nosotros logramos resistir al diablo, resistimos la naturaleza de Satán, que es soberbia, que es lo contrario a Jesús. Nosotros aquí nada más tenemos de dos, o somos soberbias o somos humildes. Entonces, bueno, ahora bien, vamos a ver cómo se ve una persona soberbia. Vamos a verlo. Una persona soberbia se ve con necesidad de admiración. Y bueno, antes de pasar a ver cómo se ve una persona soberbia, yo quiero que aquí tú te identifiques. Si tienes alguna, tú identifiques qué es lo que todavía tienes de soberbia. Si tú llegas a tener alguna de estas características, aquí vamos a mencionar 14 características de cómo se ve una persona soberbia. Hay más características, pero solamente vamos a mencionar 14 características. Y si tú tienes alguna de estas características, tienes que examinarte, tienes que ir a Cristo, porque nosotros debemos portar el carácter de Cristo, no el carácter contrario. Y si todavía tenemos situaciones de esta magnitud, es de preocuparse el saber que todavía tenemos ese ADN, por así decirlo, de Satán. O somos hijas de Dios o somos hijas de Satán. No podemos tener ambos. Si tenemos alguna característica de Satán, ya no somos hijas de Dios, y eso es de preocuparse. En verdad, eso tendría que preocuparnos. Entonces vamos a ver cómo se ve una persona soberbia. Y este examinarte solo te sirve a ti para que puedas avanzar. En medida que tú avances, todo a tu alrededor va a avanzar. Y mira, la primera dice que una persona con soberbia tiene necesidad de admiración o de atención exclusiva por parte de los demás. Y esto nos suena mucho, nos suena bastante a lo que es el que nada más queremos toda la atención de nuestro esposo hacia nosotras, que aunque nuestro esposo está en casa y él a un poquito se distrae, nosotros a fuerzas queremos que deje todo por nosotras. A lo mejor nosotras sí podemos estar en el celular, pero no queremos que ellos estén en el celular. Queremos una admiración excesiva. Lo segundo es que tenemos baja empatía y escasa capacidad de escucha, en donde no entendemos la necesidad de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, de las personas que están a mi alrededor. Únicamente quiero que se haga lo que a mí me satisface, que se vea por lo que yo estoy pasando, que solamente estoy conmiserándome, donde solamente estoy pensando en mis necesidades, pero nunca pienso en las necesidades de los demás. En tercer lugar, cuando tenemos una actitud impositiva de los propios criterios o ideas, y entonces empezamos a tener una situación en donde ya la comunicación se ve, pues ya agredimos en la comunicación, cuando ya hacemos berrinche y decimos, pues haz lo que quieras, ¿no? Y entonces pues las contestaciones no son así sabemos que pues terminamos como con un berrinche, porque queremos imponer nuestras ideas. Lo cuarto es que tenemos dificultad para reconocer nuestros propios errores. Lo siguiente es que tenemos egocentrismo, porque hablamos de nosotras mismas con exceso. Otra cosa es que hacemos comentarios despectivos.
para los demás. Otro es que tenemos una actitud de superioridad, que nosotros nos creemos santas y a nuestros esposos les decimos pecadores, que pensamos que solamente ellos son los pecadores, pero nosotros no podemos ver nuestros propios pecados. Lo siguiente es que pues a lo mejor pueden contar con buenas competencias y habilidades sociales, y esto hace que humillen a los demás diciendo, es que yo casi soy la mejor de todas, ¿no? En lo que desarrollo. Esto habla de mucha soberbia. Lo siguiente es que hay excesiva preocupación por los éxitos, o sea, hay una competitividad que no es sana. Lo siguiente es que hay manipulación, que todo lo quiero estar manipulando para que salgan las cosas como yo quiero. Lo siguiente es que hay mucha vanidad. Lo siguiente es que no me conformo con poco y no tengo contentamiento. Si tengo que padecer algo, me estoy quejando. Otra característica de la persona soberbia es que hace mucho berrinche. Y el último punto es que es gente peleonera y contenciosa, que todo está discutiendo y llevando la contra. Y bueno, otra característica que no se puso aquí es la queja. La persona quejosa es una persona soberbia. Nunca vimos a Jesús quejarse, nunca vimos al apóstol Pablo quejándose desde las prisiones, sino que había una actitud de contentamiento. Pero cuando nosotros nos pasamos quejándonos de por qué el esposo no viene, de que por qué el esposo no da, que por qué el esposo no hace, por qué el esposo está feliz, esa es una gran característica de que hay mucha soberbia en nuestro corazón, de que a fuerzas queremos que el otro haga, que el otro tenga, que el otro sufra. ¿Por qué yo tengo que cargar solamente con los niños? ¿Por qué tengo que cargar yo solamente con los gastos? ¿Por qué yo solamente tengo que padecer en este proceso? Esa parte de queja es soberbia, es no querer reconocer la parte en donde cargamos el yugo de Jesús. O sea, no queremos ser personas humildes que olviden lo que hace todos los demás, sino que queremos que los demás también sufran. Si yo sufro, que el otro sufra. Si yo hago, que el otro haga. Si yo doy, el otro también tiene que dar. Y entonces esa parte tienes que revisarte si todavía hay esa soberbia en ti. Porque con un carácter soberbio no vamos a poder ver cara a cara a Dios. Eso nos aparta, eso aleja nuestras oraciones de Dios. Y bueno, ahora, ya que vimos cómo es una persona soberbia, vamos a ver cómo si es una persona humilde. Y vamos a ver la primera característica de cómo se ve una persona humilde. Lo primero es que no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Esto lo vemos en Filipenses 2:3. Que no hagamos nada por egoísmo o por vanidad. Nosotras debemos revisar muy bien por qué hacemos cada cosa. Si es para satisfacer nuestros propios intereses y nuestro amor propio, para sentirnos orgullosas de nosotras mismas. Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, que ponga en nosotros el amor, el interés genuino, la compasión, lo que refleja el corazón de Cristo. Entonces, lo primero es que hacer las cosas por amor. En segundo lugar, es que considera a los demás como superiores a sí mismos. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración por los demás. No es que vamos a menospreciarnos o dejar que nos pisoteen totalmente, pero todo lo que haremos y hablaremos lo haremos con respeto, tratando a las personas por igual como superiores. Y vamos a tratar a las personas mejor de lo que nos gustaría ser tratados, porque aquí cuando nosotros damos un trato a las personas, estamos haciendo una siembra y entonces hay que empezar a hacer nuestra nueva siembra de cosas buenas. En tercer lugar, tiene en cuenta los intereses o el bienestar de los demás. Entonces la humildad nos da la visión más amplia de que
vemos por el bienestar de las personas. Y aquí podemos ver que ya no estamos conmiserándonos, pensando solamente en nosotros, sino que podemos tener en cuenta los intereses y el bienestar, por ejemplo, de nuestro esposo. Si vemos que él está en pecado, no estamos enojadas porque nos está ofendiendo a nosotras, sino que oramos e intercedemos para que su alma pueda ser ganada para Cristo. Ya no con motivos erróneos de porque yo quiero ser la única, porque yo quiero que se me dé la razón, porque yo quiero que se me dé mi honor. No, sino por el bienestar del alma de mi esposo. En cuarto lugar, una persona humilde se esfuerza en ser más como Jesús. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5 que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús nunca vino a poner límites sanos. Jesús nunca vino a que no le ofendieran. No, nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, donde echaba de lado las emociones y deseos, y entonces se podía concentrar en ser hijo de Dios. Así nosotras, podernos concentrar en ser hijas de Dios. Para esto debemos buscar diariamente la unción del Espíritu Santo para poder recibir esas fuerzas espirituales y poder tomar las decisiones que reflejen el carácter de Cristo, ya que sin el Espíritu Santo esto no va a poder ser posible. En quinto lugar, podemos ver que no nos vamos a aferrar a derechos, posesiones o títulos. La actitud de nosotras debe ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto ya lo habíamos visto, sino que Jesús mostraba un interés genuino en los demás, siempre dispuesto a dar amor. En sexto lugar, la persona humilde se identifica y muestra empatía por los demás. Aquí podemos nosotros tener empatía y misericordia por las demás personas, por nuestro esposo, por nuestros padres, por nuestros hijos, por las personas del trabajo que pensamos que a veces nos ofenden. Nosotros debemos tener empatía, sabiendo que hay personas que están lejos de Dios y por eso es que nos ofenden, por eso es que nos humillan, porque de lo que hay en su corazón sale a relucir. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos están apartados de Cristo y entonces nosotros aquí mostramos esa misericordia y es que podemos orar e interceder por los demás. Solamente así, con el carácter de Cristo, es que podemos avanzar hacia esa empatía por los demás, hacia ese amor por los demás. Y bueno, una persona humilde obedece a Dios siempre. Jesús siempre estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. Y esta es clave. Yo una vez me preguntaba, ¿cómo es que puedo ser humilde? ¿Cómo es que Dios quiere que avancemos hacia la humildad? Lo vamos a hacer cuando nosotros obedezcamos la palabra. Humildad lo vamos a tomar como sinónimo de obediencia y vamos a obedecer lo que dice la palabra. Y eso es humillarnos ante Dios, depender de Dios, obedecer a Dios. Eso nos hace humildes. Humildes no es de que seamos, las pobrecitas, nos dejamos. No, es que obedecemos la palabra de Dios. Y obedeciendo la palabra de Dios es que Dios nos ve con ese carácter humilde. Porque Jesús fue obediente. Dice que Él fue obediente hasta la muerte. Entonces imagínate, nosotros siendo personas obedientes, es como vamos a reflejar toda nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios es porque estamos confiando y estamos dependiendo. Ahora ya no dependemos de nosotras, porque acuérdate que nosotras destruimos un hogar. Ya no podemos confiar en nosotras. Ahora dependemos de Dios. Y entonces obedeciendo la palabra, escudriñándola, no tomando los versículos como yo los quiero tomar, sino como es el carácter y la naturaleza divina de Dios. Así es como debo tomar los versículos de la palabra. Y entonces así obedezco y así le demuestro a Dios que le amo con todo mi corazón y que le soy fiel a su palabra. Y el número 8 es que vamos a esperar que Dios nos exalte. Y cuando Dios nos va a exaltar, Dios va a traer esa justicia que nosotros queremos. Jesús, por ejemplo, sirvió a las personas por amor.
no era un canje buscando recibir exaltación, sino que todo lo hizo por obediencia. Y la exaltación vino de Dios. Y la exaltación cuando viene de Dios es más preciada que cualquier otra cosa. Y bueno, la persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres ser una mujer humilde? Sigue el ejemplo de Jesús. Algo muy importante para que Dios pueda vivir en nosotros, dice su palabra, porque así dijo: el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Mira, Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así como Dios habita en la altura y en la santidad, también habita en un corazón quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, si tú quieres que Dios viva en ti, debes tener un corazón humilde. Y al principio vimos un versículo en donde decía que Dios, la mujer que haya gracia delante de Dios tiene un corazón humilde. Lo vemos en Primera de Pedro 3, en donde dice que un espíritu humilde y apacible tiene mucho valor delante de Dios. Estas enseñanzas se llaman convirtiéndonos en una mujer de alto valor para Dios. Y cuando nosotros meditábamos en esta palabra decíamos, bueno, aquí la palabra dice que hay una mujer que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Cuál es esta mujer? Y aquí lo dice, es la que tiene un espíritu suave y apacible. Humilde y apacible. Suave quiere decir humilde. Entonces dice, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto así que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, si tú quieres ser una mujer de alto valor para Dios, tienes que empezar a caminar con humildad. Tienes que comportarte como una hija de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús. No lo que te dicta el mundo, no el autoestima que te dice que tengas, no los límites sanos que quiere que pongas, no donde te dice que no te dejes humillar, pisotear, que te divorcies, que dejes a tu pareja, que tu pareja no vale, que tú sí vales mucho. Esas palabras son falsas filosofías. Yo les digo falsas filosofías humanas. Es el mundo que nos quiere ganar. Es Satanás a través de ese mundo que nos quiere ganar. Tú ven a la palabra de Dios donde dice que el corazón que Dios ve como hermoso es el humilde, el que se humilla a sí mismo. Entonces, para ser humildes hay que venir a Dios, hay que arrepentirnos. Una parte muy importante es el arrepentimiento que tengamos de nuestros pecados, reconocer que sin Dios no somos nada. Y en segundo lugar, obedecer a la palabra. En tercer lugar, ver a las personas como superiores a nosotros mismos. Con estas tres cosas vamos a poder empezar a caminar en una vida de comunión con Dios, y Él nos va a llevar, nos va a hacer en nosotros un corazón humilde. Nuestra oración aquí va a ser el Salmo 51, en donde todos los días de tu vida le vas a pedir a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, donde le estamos pidiendo un corazón humilde, sabiendo que solamente esto puede provenir de Dios. Hermana, yo te invito a que empieces a caminar, a buscar la palabra, para que seas esta persona humilde. Además, mira, dice que con la humildad es como ganamos a nuestro esposo para Cristo. Cuando Dios ve un corazón humilde, un corazón tranquilo, entonces podemos ganar a nuestros esposos, a nuestras familias para Cristo. Esta es la clave. Esta palabra es muy importante, es la clave para
para poder avanzar, para poder realmente decir que somos personas transformadas, para no quedarnos en la conmiseración y victimismo, sino que avanzar a lo que Dios quiere, como Dios quiere. Ya nos lo dejó estipulado en su palabra, ahora solamente hay que ser obedientes para cumplir con esta palabra. Y bueno, vamos a terminar con esta oración para poder cerrar esta enseñanza. Señor, en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú crees en nosotros, Señor, un corazón limpio, Señor. Ten compasión de nosotras, mi Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra nuestras transgresiones, lávanos de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, Señor. Crea en nosotras un corazón limpio y renueva la firmeza de nuestro espíritu. No nos alejes de tu presencia, ni nos quites tu Santo Espíritu. Devuélvenos la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente nos sostenga. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida como tú quieres, como hija de Dios. Permítenos ser llamadas hijas de Dios. Te damos gracias por esta enseñanza. Danos un espíritu enseñable y ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanas, muchas gracias por estar con nosotros en esta enseñanza. Que el Espíritu Santo las dirija, hermanas, y que Dios las bendiga. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.